un perfil de Instagram con una sola fotografía, una imagen de 2020, 6 años de distancia entre esa foto y el momento en que la cuenta quedó así, prácticamente vacía, como si el tiempo que vino después nunca hubiera existido. Y una descripción que dice, en esas pocas palabras que caben en una bio, si no tardas mucho, te espero para siempre. Eso es lo que encontraron los usuarios cuando el 31 de marzo de 2026 entraron al perfil de Instagram de Christy Nodal, la madre de Christian Nodal, y vieron que todo lo que había estado ahí, todas las fotos de su nieta Inti, todas las imágenes compartidas con Kazu, todos los registros visuales de los últimos años de su vida como abuela, habían desaparecido, borrados, sin explicación, sin comunicado, sin una sola palabra de parte de ella. Y esa foto que quedó sola, esa descripción que quedó flotando en la nada de un perfil vacío, se convirtió en el objeto central de una de las historias más emocionalmente cargadas de la semana. Antes de que te cuente todo lo que hay detrás de ese perfil, por qué desapareció lo que desapareció, qué dice esa decisión sobre lo que está viviendo esta familia y qué señal está mandando ese silencio digital al mundo, dale ese like que me ayuda muchísimo. Y si estás en el celular, el botón hype está justo junto al like. Dáselo también. Ahora sí, vamos con todo. Hay algo que establece el peso emocional de este episodio antes de entrar en los detalles técnicos y estratégicos, y es la naturaleza específica de lo que desapareció del perfil. No eran fotos de eventos profesionales ni de apariciones públicas. Eran fotos de una bebé, fotos del tipo que solo existen entre las personas que más quieren a esa criatura. La abuela cargándola, la abuela haciéndola reír, la abuela durmiendo junto a ella, la abuela en esos momentos cotidianos que no son noticia para nadie excepto para las personas que están dentro de ese amor. Ese tipo de fotografías tiene un valor que no se puede cuantificar en términos de estrategia de comunicación. Son documentos de un vínculo, son la prueba visual de que ese amor existió y fue vivido. Y cuando desaparecen de un perfil, lo que desaparece con ellas no es solo contenido digital, es el registro de algo que fue real. Eso es lo que el público percibió cuando entró al perfil de Christy Nodal y lo encontró vacío. No vio un error técnico ni un rediseño de cuenta. Vio la señal de que algo dentro de esta familia se había reorganizado de una manera que tenía costos muy concretos y que esos costos los estaba pagando principalmente una persona que no había elegido estar en el centro de ninguna guerra. Para entender el peso de lo que ocurrió en ese perfil de Instagram, hay que entender primero quién es Christy Nodal y qué significaba ese perfil en su vida pública. Silvia Cristina Nodal Jiménez es la madre de Christian Nodal. En el universo del espectáculo regional mexicano, la figura de la madre del artista tiene un peso específico que va más allá de la biología. Es la testigo principal, la que acompañó desde el principio, la que puede decir con autoridad: yo lo vi crecer y convertirse en lo que es. Y Christy, con el tiempo, fue construyendo una presencia en redes que tenía esas características. Era la mamá orgullosa, la que publicaba fotos con su hijo, la que documentaba momentos familiares, la que en los primeros años de la fama de Nodal era parte visible del círculo íntimo que lo rodeaba. Un perfil modesto en términos de seguidores comparado con el de su hijo, pero significativo por lo que representaba: acceso a la parte más personal, más cotidiana, más real de la vida de un artista que por lo demás cuida mucho su imagen pública. Y cuando Inti nació, cuando el 23 de septiembre de 2023 Kazu anunció el nacimiento de la hija que ella y Nodal habían esperado, el perfil de Christy se transformó. Las fotos de su nieta empezaron a aparecer con la frecuencia y la ternura que tiene cualquier abuela cuando llega el primer bebé de la familia. Fotos con Inti en brazos, fotos con Kazu antes de que la relación se rompiera. Fotos de cumpleaños, de celebraciones, de momentos que una abuela guarda porque son los que más importan. Y ese contenido, esa ventana a la dimensión más íntima de la familia Nodal, era lo que el 31 de marzo desapareció. El vacío que quedó en ese perfil es el objeto central de este episodio. No una foto, no un video, no una declaración, un vacío. Y ese vacío dice más que cualquier publicación que hubiera podido hacer. Antes de que te cuente por qué se vaciaron esas fotos y qué está pasando detrás de ese perfil, quiero que guardes algo en la memoria, porque en un momento va a ser relevante. Christy Nodal, al mismo tiempo que borró todas las fotos de Inti y de Kazu de su perfil, no dejó de seguir en Instagram a ninguna de las dos. Siguió siguiendo la cuenta de Kazu, siguió siguiendo la cuenta de Inti.
Ese detalle, que parece menor, que parece una inconsistencia técnica, dice algo muy específico sobre lo que está pasando con esta mujer. Y cuando lleguemos a ese punto de la historia, vas a entender por qué ese detalle importa tanto. Quédate conmigo. Vamos a la cronología, porque para entender el significado del vacío en el perfil de Christie, hay que entender el contexto en que ese vacío apareció. A finales de marzo de 2026, Christian Nodal presentó una demanda legal contra Casu. El argumento central de esa demanda era la exposición mediática de la menor Inti. La demanda buscaba imponer restricciones sobre la publicación de imágenes y el nombre de la niña en las redes sociales de su madre. Los detalles específicos de esa demanda no son públicos en su totalidad, pero la dirección general fue reportada por Infobae México y por Seriani, entre otros. Nodal quería que Cazzu dejara de mostrar a Inti en sus redes sociales de la manera en que lo venía haciendo. La ironía de esa demanda, la que el Internet señaló de inmediato, con una velocidad que no dejó ningún margen para el debate, es que fue Christian Nodal quien primero mostró el rostro de su hija públicamente. Fue él quien publicó la primera foto donde el rostro de Inti era visible. Fue él quien la introdujo en el universo digital antes de que Cazzu hiciera lo mismo. Y fue él quien ahora demandaba a Cazzu por hacer algo que él había hecho primero. Esa contradicción no necesita mucho análisis para ser devastadora en términos de imagen pública. Habla sola, y el Internet la habló por ella durante días. En ese contexto, en ese clima de demanda legal y de debate sobre la exposición de Inti en redes, el perfil de Christie Nodal apareció vaciado. La lectura más obvia, la que más medios adoptaron y que reportó específicamente Infobae México, entre otros, es que la eliminación de las fotos de Inti fue una consecuencia directa de la demanda, que Christie fue instruyada, ya sea por el equipo legal de su hijo o por el propio Nodal, de eliminar de su perfil cualquier imagen donde apareciera la menor. Para que la demanda tuviera coherencia, para que el argumento de proteger la imagen de Inti fuera creíble, no podía quedarse pública la abuela publicando fotos de la misma niña que el padre decía querer proteger del escrutinio digital. Esa lógica tiene sentido en términos legales y estratégicos. Si eres el padre que demanda a la madre por mostrar a su hija y tu propia madre tiene el perfil lleno de fotos de esa misma niña, la contradicción es insostenible ante cualquier juez que la examine. La eliminación de las fotos de Christie fue, desde esa lectura, una medida de higiene estratégica para que la posición legal de Nodal tuviera coherencia interna. Pero hay un problema enorme con esa lectura que los medios sí reportaron, pero que hay que decir con toda claridad. Significa que a Christie Nodal le pidieron que borrara las fotos de su nieta de su propio perfil, no las fotos de ella, no las fotos de su hijo, las fotos de la bebé que ella misma había publicado con el amor que tiene una abuela, las fotos que probablemente le costaron horas de sonrisas elegir, que capturaban momentos que una abuela guarda porque son exactamente los que no quiere que el tiempo le quite. Y eso, desde el punto de vista humano y no estratégico, es una de las cosas más dolorosas que le pueden pedir a una persona. ¿Crees que Christie tomó esa decisión por voluntad propia o crees que se la impusieron desde el equipo legal de su hijo? Dímelo en los comentarios, porque esta es exactamente la pregunta que más divide al público en esta historia. Y dale like al video si todavía no lo has hecho, que me ayuda un chingo. Y en el celular el hype, junto al like, hay algo que todavía no hemos dicho sobre la mecánica del borrado de las fotos y que añade una capa a la historia. Borrar fotos de Instagram de manera masiva no es una acción que pase accidentalmente. No es que alguien abrió la aplicación y sin querer eliminó todo su contenido. Es una acción deliberada que requiere entrar a cada foto o usar herramientas de gestión de cuentas, que toma tiempo, que en cada paso te preguntas si estás segura de lo que estás haciendo. Borrar el contenido de años de un perfil de Instagram es un proceso que da tiempo para pensarlo, para arrepentirse, para decir no puedo. Que Christie lo hiciera, que llegara al final de ese proceso, que el resultado fuera el perfil con una sola foto de 2020, significa que eligió completar esa acción aunque pudiera haberla detenido en cualquier momento. Eso no significa que la decisión fue fácil ni libre de presión. Puede haber habido presión enorme para hacerlo. Puede haber habido instrucciones muy claras de un equipo legal que le explicó por qué era necesario, pero también significa que hubo un momento en que Christie tuvo la aplicación en la mano, las fotos frente a sus ojos, y eligió presionar eliminar. Y nadie sabe mejor que ella qué sintió en ese momento.
El periodista Javier Seriani fue más allá en su análisis del vacío del perfil de Christie. Según lo que reportó, Christie Nodal estaría atravesando un periodo de depresión relacionado con su situación actual, el alejamiento de su hijo hacia la familia Aguilar, la sensación de haber sido desplazada de un lugar central en la vida de Nodal y ahora la instrucción de borrar las fotos de su nieta. Seriani habló de una mujer que siente que su propio hijo le quitó a su nieta, que enfrenta una fractura familiar que no se resuelve con un comunicado de prensa ni con una foto en República Dominicana, que está pagando de manera muy concreta y muy personal los costos de decisiones que tomaron otros. Hay que ser muy precisos sobre el nivel de verificación de estas afirmaciones de Seriani. Son información de fuente no identificada, sin documentación pública que la respalde, y Christie Nodal no ha hecho ninguna declaración propia sobre su estado emocional. Por eso la tratamos como versión, como lo que un periodista de espectáculos reportó con sus fuentes, no como hecho confirmado. Pero lo que sí es hecho confirmado es el perfil vacío. Eso no necesita fuente, estaba ahí para que cualquiera lo viera, y ese perfil vacío, con su única fotografía de 2020 y su descripción de "si no tardas mucho te espero para siempre", tiene una dimensión que va más allá del análisis estratégico de relaciones públicas. Tiene una dimensión humana que el público femenino, especialmente las mujeres que son madres y las que son abuelas, leen con una claridad que no necesita explicación, porque lo que ese perfil dice, en su silencio digital, es algo sobre lo que significa ser madre en un escándalo que te excede, ser abuela en un conflicto de custodia que no iniciaste, ser mujer en medio de una guerra de imágenes donde lo único que querías era tener fotos de tu nieta. Hay algo que hay que contar sobre la historia de Christie Nodal y su relación con las dos mujeres principales de la vida de su hijo, porque esa historia aporta capas que el simple dato del perfil vacío no cuenta por sí solo. Cuando Nodal estaba con Casu, Christie era parte visible de esa relación. Publicó fotos con Casu. Estuvo presente en momentos que registró en su Instagram. La relación entre suegra y nuera parecía, al menos desde lo que se podía ver en redes, afectuosa y cercana. Y cuando llegó Inti, esa cercanía se intensificó. Era la bebé que las unía, el lazo más concreto posible entre esas dos generaciones de la familia Nodal, y luego llegó la ruptura. Y con la ruptura llegó la reconfiguración de todo. Nodal y Ángela Aguilar. La familia Aguilar entrando al paisaje. Las preguntas sobre qué lugar quedaba para Christie en esa nueva estructura familiar. Los reportes que circularon desde hace meses de tensiones entre Christie y la familia Aguilar, y ahora el perfil vacío, la instrucción de borrar las fotos, el silencio que donde antes había imágenes de Inti. Lo que hay que subrayar es que Christie Nodal sigue siguiendo a Casu en Instagram, sigue siguiendo la cuenta de Inti, no las dejó de seguir, no bloqueó, no se fue, solo borró sus propias fotos. Y esa distinción es importante porque dice algo sobre dónde están sus afectos más allá de la estrategia de imagen que la rodea. Porque si el motivo del borrado fuera un distanciamiento genuino de ese lado de la historia de su hijo, si Christie estuviera alineada completamente con la narrativa de Nodal, Ángela borraría todo y dejaría de seguir. Pero no lo hizo, borró las fotos porque probablemente le dijeron que tenía que hacerlo, y dejó de seguir a las personas porque no pudo o no quiso hacer eso también. En el lenguaje de las redes sociales, donde seguir o no seguir a alguien es una declaración, donde el dejar de seguir tiene el peso de un comunicado no escrito, el hecho de que Christie siga siguiendo a Casu y a la cuenta de Inti después de haber borrado todas las fotos, dice algo muy específico, que hay una lealtad ahí que ninguna instrucción legal pudo eliminar. Para entender por qué la decisión de Christie de seguir siguiendo a Casu y a la cuenta de Inti es tan significativa, hay que entender qué significa en el ecosistema de Instagram que alguien deje de seguirte. En el mundo de la farándula, el dejar de seguir no es un accidente. Es un movimiento que los medios de espectáculos rastrean con la misma atención con que rastrean las declaraciones en entrevistas. Hay cuentas dedicadas a documentar quién dejó de seguir a quién en las cuentas de los famosos, y cada cambio en esas relaciones de seguimiento se convierte en material de análisis. Cuando dos personas están en conflicto, lo primero que se examina es si todavía se siguen en redes. Cuando alguien deja de seguir a otro en medio de un escándalo, ese dejar de seguir se lee como una toma de posición. Christie Nodal borró las fotos, hizo lo que el equipo legal o el propio Nodal le pidió que hiciera, pero no dejó de seguir a Casu, no dejó de seguir a Inti,
Y ese no dejar de seguir esa acción que no tomó cuando tomó la acción de borrar las fotos es tan elocuente como el perfil vacío. Dice, hago lo que me piden que haga, pero hasta cierto punto. Dice, puedo borrar las imágenes, pero no puedo borrar el afecto. Dice, en el lenguaje silencioso de las redes sociales, todavía están en mi vida aunque ya no estén en mi feed. Ahora, en el contexto más amplio de lo que fue la semana del 2 al 8 de abril de 2026, el perfil vacío de Christie se une a una cadena de eventos que todos apuntan en la misma dirección. Porque en esa misma semana se supo también que Nodal había vuelto a negarse a dar permiso para que Cazzu pudiera llevar a Inti a su gira por Estados Unidos. El Latinaje Tour de Cazzu arranca el 23 de abril en Chicago, con 14 fechas ya sold out, y para poder llevar a su hija a esa gira, Cazzu necesita el permiso del otro progenitor o una resolución judicial que lo reemplace. Nodal se negó. Cazzu fue a la justicia. Un juez en Argentina le dio la razón y la visa para entrar a Estados Unidos con Inti fue aprobada. Cazzu ganó. Ese arco de negativa, batalla legal, victoria judicial que ocurrió en la misma semana que el perfil de Christie quedó vacío, construye un cuadro muy específico cuando se leen juntos. Por un lado, el padre que demanda a la madre para limitar la exposición de la hija en redes, que niega los permisos de viaje, que usa los mecanismos legales como parte de un conflicto que el público lee como principalmente mediático. Por el otro lado, la madre de ese padre, la abuela de esa niña, con su perfil de Instagram vacío y una descripción que dice, te espero para siempre. Y del otro lado de todo eso, Cazzu, que ganó en los tribunales, que tiene su gira sold out, que esta semana se supo que debuta en el cine con una película que ya tiene premios internacionales, que tiene una ley con su nombre avanzando en legislaturas de 2 países al mismo tiempo. El contraste no necesita adjetivos. Se ve solo. Hay otro elemento de esta historia que conecta directamente con el perfil de Christie y que la semana dejó documentado de manera muy concreta: la visa de Cazzu. Cuando Nodal se negó a firmar el permiso para que Inti viajara con su madre a la gira por Estados Unidos, Cazzu fue a la justicia y el juez le dio la razón. Y la visa para entrar a Estados Unidos con su hija fue aprobada. Ese proceso, esa secuencia de negativa tribunal-victoria, ocurrió en la misma semana que el perfil de Christie quedó vacío. La yuxtaposición es difícil de ignorar. Mientras el equipo de Nodal conseguía que la abuela borrara las fotos de su nieta de sus redes, un tribunal le decía a Nodal que no tenía la autoridad para impedir que esa misma niña viajara con su madre. Dos movimientos en direcciones opuestas, en la misma semana. Uno donde Nodal tuvo éxito en imponer su voluntad, aunque fuera sobre su propia madre. Otro donde la justicia argentina determinó que su voluntad tenía límites que no podía cruzar, y lo que conecta a los dos es Inti, la misma niña cuyas fotos desaparecieron del perfil de su abuela por motivos legales. Es la misma niña que un tribunal autorizó a viajar con su madre porque los argumentos de su padre no fueron suficientes para impedir ese viaje. La misma niña que está en el centro de esta historia, aunque no tenga 2 años y medio y no entienda nada de lo que pasa a su alrededor. Eso es lo que hace que la historia del perfil de Christie sea más que una anécdota de redes sociales. Es un capítulo de una historia más amplia sobre los costos humanos de las batallas de imagen cuando hay una niña pequeña en el medio. ¿De qué lado estás en la disputa por Inti entre Nodal y Cazzu? ¿Crees que Nodal tiene razones legítimas para sus demandas y sus negativas, o crees que esta es una batalla de imagen más que de protección real de la niña? Escríbeme abajo, de verdad quiero saber qué piensas. Y si todavía no le diste like al video, este es exactamente el momento. Hay algo que este episodio del perfil de Christie ilumina sobre la estructura interna de la familia Nodal que vale la pena explorar, porque es una de las partes de esta historia que menos se han analizado con profundidad. Christian Nodal lleva más de un año en un proceso de reconfiguración de todas sus relaciones principales, con su disquera, con su representante, con su padre, con la familia que lo rodeó durante los años de su ascenso. Hay reportes que circularon hace semanas de que Pepe Aguilar habría estado presionando a Nodal para que su propio padre dejara de ser su manager. Hay reportes de que Nodal estaría negociando un regreso a Universal Music y un alejamiento de la gestión familiar de su carrera. El propio Nodal, en sus entrevistas de esta semana en República Dominicana, dijo que Pepe Aguilar está desvinculado de la carrera de Ángela y de Leonardo, que cada quien lleva lo suyo,
Y luego agregó que Pepe sí le da consejos sobre cómo manejar sus batallas legales. Esa declaración, que Pepe Aguilar le aconseja en sus demandas legales, es una de las piezas más reveladoras de toda la semana y una de las que menos se han discutido. Porque si Pepe Aguilar está aconsejando a Nodal en sus estrategias legales contra Casu, eso significa que la familia Aguilar no está simplemente acompañando a su yerno en una disputa ajena. Está participando activamente en la gestión de esa disputa. Y eso cambia la lectura de toda la saga. Ya no es solo el conflicto de Nodal con Casu, sino el conflicto de Nodal más los Aguilar con Casu. Y Cristi Nodal, la madre de Cristian, está del otro lado de esa ecuación, no del lado de Casu, que también hay que aclararlo. El conflicto no es entre Cristi y los Aguilar de manera directa ni pública. Pero Cristi Nodal, con su perfil vacío, con sus fotos de Inti borradas, con ese seguir siguiendo a Casu que nadie le pidió que cambiara, está mandando una señal muy particular. Una señal que dice que hay afectos en esta historia que no se reorganizan con un consejo legal de Pepe Aguilar. Y aquí hay algo que creo que es lo más importante de toda esta historia del perfil vacío, algo que va más allá del análisis de estrategia de comunicación y toca algo que el público percibe de una manera muy directa, muy visceral, especialmente el público femenino que sigue este canal. La historia de Cristi Nodal en esta semana es la historia de una mujer que está pagando los costos de una guerra que libraron otros. No inició el escándalo, no tomó las decisiones que llevaron hasta aquí. No fue ella quien dejó a Casu para estar con Ángela, no fue ella quien organizó la estrategia de imagen de los primeros meses de la nueva relación, no fue ella quien tomó la decisión legal de demandar a Casu, pero está pagando los costos de todo eso de una manera muy concreta, con las fotos de su nieta borradas de su propio perfil. Hay algo en esa imagen, en la imagen de una abuela, que le borran las fotos de su nieta por razones de estrategia legal, que resuena de una manera particular con cualquier mujer que haya sido parte de una familia donde el conflicto entre adultos afecta la relación con los niños. Es una situación que no necesita ser famosa para ser reconocible. Es una situación que millones de familias conocen en versiones más privadas: el divorcio, la separación, la disputa de custodia donde los adultos toman decisiones que los niños y las abuelas pagan. Y en esa dimensión, la historia de Cristi trasciende el espectáculo y toca algo mucho más universal. Hay una dimensión de esta historia que vale la pena explorar con más cuidado y es la pregunta de qué está pasando con la relación entre Cristi Nodal y la familia Aguilar. Porque Cristi no solo es la madre de Nodal, es la suegra de Ángela Aguilar, al menos en términos de la relación que existe entre su hijo y esa joven. Y en esa nueva configuración familiar, su posición es tremendamente incómoda. Por un lado, su hijo está con Ángela y la familia Aguilar está presente en su vida de maneras que incluyen el consejo legal que Pepe le da sobre sus demandas. Por el otro lado, Cristi tiene un vínculo con Casu que fue construido durante años de relación, un vínculo reforzado por la existencia de Inti y que no desaparece simplemente porque su hijo eligió a otra persona. Los reportes sobre la relación entre Cristi y la familia Aguilar son escasos en detalles verificables. No hay declaraciones públicas de parte de Cristi sobre los Aguilar. No hay imágenes de Cristi y Ángela juntas que hayan circulado ampliamente. No hay señales públicas de una integración cómoda de Cristi en esa nueva estructura familiar. Lo que sí hay es el perfil vacío que en su silencio sugiere que la reconfiguración familiar que siguió a la relación de Nodal con Ángela no fue sencilla para ella. Y hay algo en esa ausencia de señales de integración que contrasta de manera muy visible con la presencia pública que Cristi tenía cuando Nodal estaba con Casu. En esa época, el perfil de Cristi estaba activo, lleno de contenido, documentando su vida familiar. Ahora tiene una foto y una descripción. No hace falta decir mucho más sobre cómo cambió su lugar en el relato público de su hijo. La descripción de su perfil, ese "si no tardas mucho te espero para siempre", tiene una ambigüedad que el público llenó con sus propias proyecciones. ¿A quién espera? A Inti, que no puede verla porque hay una demanda legal en el medio. A su hijo, que se alejó hacia otra familia y hacia otra narrativa, a los tiempos en que las cosas eran más simples, en que el perfil estaba lleno de fotos y la familia estaba más entera, no lo sabemos. Cristi no lo explicó, y esa ambigüedad, ese espacio vacío para la interpretación, fue exactamente lo que hizo que esa descripción se volviera viral como texto. Fue compartida decenas de miles de veces, capturada en pantallazos, analizada como si fuera un poema, porque en ese contexto,
En ese momento, sonaba como uno. Hay un elemento más de esta historia que pocos medios conectaron directamente con el perfil de Christie, pero que forma parte del mismo tejido narrativo de esa semana. El 5 de abril, Infobae México publicó una nota donde se documentaba la cronología de la demanda de Nodal contra Casu y la reacción del público digital ante esa demanda. Y en esa nota se mencionaba algo que los usuarios habían señalado repetidamente en sus comentarios, que Nodal, el mismo que demandaba a Casu por mostrar a Inti en sus redes, había sido el primero en publicar el rostro de su hija, que el perfil lleno de fotos de Inti que tenía Christie Nodal fue construido con el conocimiento y la participación de la familia Nodal completa, incluyendo a Christian, y que ahora ese mismo Christian usaba la protección de la imagen de su hija como argumento legal, mientras hacía que su propia madre borrara las fotos que él implícitamente había autorizado. Esa contradicción es la que más compromete la coherencia del argumento legal de Nodal. Y es también la que más claramente muestra dónde está parado Nodal en esta disputa en términos de imagen pública, en un lugar muy incómodo, donde sus acciones actuales contradicen sus acciones pasadas de una manera que ningún equipo de comunicación puede resolver fácilmente. Y mientras todo eso se desarrollaba, mientras el perfil de Christie quedaba vacío y el debate sobre la coherencia de Nodal crecía, Casu ganaba en los tribunales, obtenía su visa, preparaba su gira, sin declaraciones sobre la demanda, sin atacar a nadie, sin publicar nada sobre el conflicto, solo construyendo, avanzando, moviendo su carrera hacia adelante con una determinación que el público femenino reconoce y celebra de una manera muy específica. Hay algo que quiero decirte sobre Casu en este contexto que creo que es importante y que va más allá del chisme. La historia de Casu en estos meses es la historia de alguien que eligió responder a lo que le pasó no con palabras, sino con resultados, que donde podría haber dado entrevistas contando su versión, eligió dar conciertos, que donde podría haber publicado declaraciones, eligió publicar avances de su gira, que mientras otros peleaban batallas de imagen en redes sociales, ella pelea sus batallas en los tribunales y las gana. Esa elección, esa consistencia, es la razón por la que en este momento su narrativa pública es la más sólida de todas las que están en juego en esta historia. Volvamos al perfil. Volvamos a esa imagen que quedó sola en el Instagram de Christie Nodal de 2020, 6 años antes del momento en que el perfil quedó así. Esa imagen quedó como un punto de origen, como el antes de todo lo que vino después. Y la descripción que dice "Te espero para siempre" quedó como el subtítulo de un estado de espera que no tiene fecha de cierre conocida. El público que entró a ese perfil y lo encontró así fue a los comentarios a decir lo que pensaba. Y los comentarios que en algún momento estaban activos se dividieron de manera muy clara entre los que expresaban empatía hacia Christie y los que expresaban alguna variante de la idea de que ella también es parte del sistema que causó el daño, que no puede ser simultáneamente víctima y cómplice. Esa tensión en los comentarios no se resolvió, se quedó ahí, como la tensión irresuelta que está en el corazón de toda la historia, porque Christie Nodal es, en esta narrativa, una figura que no cabe fácilmente en las categorías simples. No es la villana porque nadie la acusa de haber hecho nada malo de manera directa. No es la heroína porque no tomó ninguna postura pública en defensa de nadie. Es algo más complicado que eso. Es una mujer atrapada entre los afectos que tiene, los mandatos que recibe y las consecuencias que paga. Y esa complejidad es la que hace que su historia resuene de una manera tan particular con el público que la sigue. Y hay una pregunta que el público se hizo en esta semana con insistencia y que nadie contestó. ¿Qué pasa ahora con la relación entre Christie y Inti? Porque una cosa es borrar las fotos de Instagram por razones legales, otra cosa es la convivencia real, física, cotidiana entre una abuela y su nieta. Esa convivencia no está documentada en ningún perfil de redes sociales en este momento. No hay fotos, no hay videos, no hay señales públicas de que Christie tenga acceso a Inti de la misma manera que lo tuvo cuando la niña era recién nacida. Los medios no reportaron detalles específicos sobre los arreglos de convivencia entre Christie y su nieta. Eso puede significar varias cosas: que la convivencia existe pero se mantiene privada, que la convivencia está limitada por los mismos conflictos que llevaron al perfil vacío, o simplemente que nadie tiene información sobre ese aspecto específico de la historia.
Lo que sí se puede decir con certeza es que si antes la convivencia entre Christie e Inti existía y era documentada en las redes de la abuela, ese registro público desapareció, y la ausencia de registro en este contexto es, como en tantas otras historias de esta semana, un dato en sí mismo. El vínculo abuela-nieta es de los más fuertes que existen en las familias latinoamericanas. Tiene un peso cultural específico que cualquiera que haya crecido en una familia mexicana o argentina reconoce de inmediato. Las abuelas en esas familias no son figuras periféricas. Son frecuentemente el núcleo, el punto de referencia, el lugar donde la familia se reúne. Y cuando ese vínculo se interrumpe, cuando una abuela pierde acceso a su nieta por razones de conflicto entre adultos, el daño no es solo sentimental. Es un daño en la estructura de la familia que deja marcas que duran. Christy Nodal borró las fotos, pero el vínculo que esas fotos documentaban no se borra con el mismo gesto. Y eso es lo que la descripción de su perfil, ese te espero para siempre, parece estar diciendo a quien quiera escuchar. Hay algo que aún no he mencionado y que es parte de la cronología de esta semana. El miércoles 2 de abril, Infobae México reportó un dato que añadía otra capa a la historia del perfil de Christy. Los padres de Nodal, Christy y Jaime González, llevan tiempo separados. No es un dato nuevo, pero en el contexto de esta semana tomó relevancia específica. Jaime González, el padre de Nodal, sigue siendo su manager bajo un contrato que, según reportes de semanas anteriores, habría estado en proceso de renegociación, y Pepe Aguilar, el suegro, le estaría dando consejos sobre sus demandas legales. La triangulación de influencias sobre Nodal en este periodo es extraordinariamente compleja. Su padre como manager, su suegro como consejero legal, su madre con el perfil vacío y la descripción que dice te espero para siempre. Hay un dato de contexto que muy pocos medios pusieron en el mismo artículo que la historia del perfil de Christie, pero que forma parte del mismo tejido de esa El Semana. El periodista Javier Seriani, que ha sido la fuente de varias primicias en esta saga, también reportó en esos días que Cristian Nodal habría estado explorando la posibilidad de hacer un reality show sobre su vida. No es que lo haya confirmado, de hecho, la respuesta pública de Nodal fue un rotundo no, con esa frase de Dios guarde ese momento que se volvió tendencia. Pero el simple hecho de que el tema estuviera en la conversación, de que alguien en su entorno o que conoce su entorno pensara que era una posibilidad, dice algo sobre cómo se está pensando la narrativa pública de esta pareja en este periodo, porque un reality show sobre la vida de Nodal y Ángela sería, entre otras cosas, la oportunidad de mostrar la versión de la historia que ellos quieren que el mundo vea, la versión del amor sólido, de la pareja que supera las adversidades, de la familia que funciona bien, la versión que no incluye el perfil vacío de la madre, ni las batallas legales por los permisos de viaje de la hija, ni los abucheos en San Antonio, la versión curada, controlada, diseñada para generar el tipo de relato que los medios comprarían y el público consumiría. Y si eso se llegara a concretar, si existiera un reality donde Nodal y Ángela son los protagonistas y la narrativa está en sus manos, la figura de Christie sería una de las más difíciles de integrar. ¿Cómo aparece en ese reality la madre cuyo perfil de Instagram quedó vacío cuando el hijo demandó a la madre de su hija? ¿Qué versión se cuenta de esa historia? Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero el que exista es parte de lo que hace que esta historia sea tan complicada y tan humana al mismo tiempo. En esa triangulación, Christie ocupa un lugar que ninguno de los otros ocupa, el de la persona que no tiene un rol en la carrera de Nodal, que no tiene una agenda estratégica en el conflicto legal, que solo tiene el vínculo de ser su madre y la abuela de su hija. Y precisamente porque no tiene agenda estratégica, lo que le pasa a ella, las fotos que le pidieron que borrara, el silencio que la rodea, es el indicador más honesto de lo que está ocurriendo en la dimensión más privada y más humana de esta historia. Y con todo eso sobre la mesa, voy a darte la pregunta que más ha circulado entre quienes siguen esta historia de cerca. Si Christy Nodal tuviera la posibilidad de hablar públicamente, de dar esa entrevista que nadie le ha dado, de contar su versión sin filtros ni instrucciones de ningún equipo, ¿qué crees que diría? ¿Qué versión de esta historia contaría la mujer que tiene ese perfil vacío y esa descripción? Escríbeme abajo. Esa es la pregunta de los comentarios de este episodio. Y ya sabes, like al video y en el celular, el hype junto al like.
Hay algo más que este episodio del perfil de Cristi Nodal ilumina sobre cómo funciona la maquinaria del espectáculo latinoamericano en momentos de crisis, y es cómo las personas que están alrededor de los protagonistas principales se convierten en daño colateral de batallas que no iniciaron. No es un fenómeno nuevo. En cada gran escándalo de la farándula hay una lista de personas que terminan siendo afectadas de maneras que ningún comunicado de prensa contempla. Los amigos de los involucrados que de pronto tienen que elegir bando. Los colaboradores que pierden contratos porque la imagen del artista se deterioró. Los familiares que son interrogados por periodistas cuando lo único que querían era vivir su vida. Cristi Nodal es, en este escándalo específico, la figura más visible de ese daño colateral. Pero hay otras. Está Majo Aguilar, la prima de Ángela, que en esa misma semana dijo ante una reportera que no sabe si está invitada a la boda de su prima. Está Leonardo Aguilar, el hermano de Ángela, con sus conciertos que no vendieron boletos. Están los colaboradores y músicos del equipo de Nodal, cuya carrera está ligada a la carrera de un artista que cancela conciertos en Tampico por tercera vez. Ninguna de esas personas eligió estar en el centro de este escándalo. Todas están pagando costos de decisiones que tomaron otros. Y el perfil de Cristi, con su vacío digital y su descripción que espera, es el símbolo más humano y más directo de esos costos. Es lo que queda cuando la maquinaria de la gestión de imagen pide que borres lo que más quieres para que la narrativa del principal tenga coherencia. Antes de llegar al cierre de este episodio, hay algo que quiero decirte sobre la descripción del perfil de Cristi. Ese si no tardas mucho te espero para siempre, porque creo que merece más que una mención de pasada. Esa frase tiene una historia. Es la frase de una canción, concretamente de una canción de Jenny Rivera llamada Con ellos. La canción habla de la espera, de la separación, del amor que no pierde la fe aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien. No sabemos si Cristi eligió esa frase con la intención de que se leyera en el contexto específico del borrado de las fotos de Inti, o si era una descripción que tenía desde antes y que cobró un significado nuevo a la luz de los eventos recientes. Lo que sí sabemos es que cuando el público entró a ese perfil el 31 de marzo y encontró una sola foto y esa descripción, la lectura fue inmediata y unívoca. Alguien está esperando a alguien que se fue. Y esa lectura, esa proyección del público sobre las palabras de Cristi, es parte de por qué esta historia no se redujo a una nota de espectáculos y se convirtió en algo que la gente procesó de maneras más profundas. Porque la espera de una abuela que no puede ver a su nieta por razones que ella no controla es una historia que no necesita nombres famosos para ser reconocible. Es una historia que cruza clases, países, condiciones económicas. Es la historia de todas las familias donde los conflictos de los adultos interrumpen los vínculos de los más vulnerables. Que esa historia esté siendo vivida por la madre de uno de los artistas más conocidos de la música mexicana contemporánea no la hace más importante, pero sí la hace más visible, y esa visibilidad tiene el poder de iluminar algo que de otra manera permanecería invisible: los costos humanos, concretos, cotidianos, de las batallas de imagen que se libran en el espectáculo latinoamericano. Antes de cerrar, quiero volver un momento al arco completo de la semana, porque el perfil de Cristi no existe en el vacío, sino en el contexto de todo lo que ocurrió entre el 2 y el 8 de abril. Pepe Aguilar abucheado en San Antonio. La foto de Ángela que el internet acusó de estar editada con IA. La gira de los Aguilar con 2 fechas canceladas en silencio y el 80 o 90% de asientos vacíos en las que quedan. La ley Casu llegando al Senado argentino y a 3 estados mexicanos al mismo tiempo. La película de Casu con premios internacionales y fecha de estreno confirmada. La gira de Casu con 14 fechas sold out antes de empezar. Y en el medio de todo eso, el perfil de la madre de Nodal con una sola foto de 2020 y una descripción que dice "Te espero para siempre". Cuando uno mira todos esos elementos juntos, cuando pone en el mismo cuadro el abucheo, la foto editada, los boletos sin vender, el perfil vacío y los sold outs de Casu, lo que ve no es un conjunto de anécdotas separadas, ve una narrativa con una dirección muy clara. Ve que en este periodo específico, en esta primera semana de abril de 2026, algo está cambiando en la percepción pública de todos los involucrados de una manera que ya no se puede atribuir a la mala suerte o a ciclos normales de la farándula. Hay algo más de fondo que se está moviendo.
Y el perfil vacío de Christy Nodal, con su imagen solitaria de 2020 y su descripción que espera, es quizás la señal más emotiva y más directa de que ese movimiento está ocurriendo. El perfil de Christy sigue ahí. Una foto, una descripción, un año que parece un punto de retorno a algo que existía antes de que todo se complicara. Y un seguir siguiendo a Kazu y a Inti que nadie cambió, que nadie instruyó cambiar, que quedó ahí como el pequeño gesto digital de una mujer que sabe lo que siente aunque no pueda decirlo. Si no tardas mucho, te espero para siempre. Y hay algo que cierra el círculo de esta historia de una manera que merece nombrarse explícitamente. En la misma semana en que el perfil de Christy quedó vacío, Kazu diseñó a mano un vestido de novia para una amiga. No lo anunció ella, lo anunció su amiga con la emoción genuina de quien recibió un regalo inesperado y hermoso. Mientras a una se le pedía que borrara documentos de su amor más vulnerable, la otra estaba cosiendo, con sus propias manos, la celebración del amor de otra persona. Esa imagen, ese contraste, no fue buscado ni fabricado, simplemente ocurrió en la misma semana, en el mismo espacio de la conversación pública. Y el público lo notó. Hay momentos en que la historia se narra sola, sin que nadie tenga que señalar los contrastes ni subrayar las ironías. Esta semana fue uno de esos momentos. El perfil de Christy Nodal con una foto de 2020 y una descripción que espera. La gira de Kazu con 14 sold outs. La ley que lleva el nombre de Kazu avanzando en 2 países. La victoria judicial de Kazu sobre el permiso de viaje. Y, en el extremo más silencioso y más humano de todo eso, una abuela que borró las fotos de su nieta porque se lo pidieron y que sin embargo no dejó de seguir a esa nieta en Instagram, porque eso nadie se lo puede pedir. Hay una última cosa que quiero que tengas en mente cuando pienses en esta historia, algo que me parece importante decir con claridad antes de cerrar. Esta historia, la historia del perfil vacío de Christy Nodal, es la más emocionalmente complicada de las que hemos contado esta semana precisamente porque no tiene protagonista fácil. No hay en este episodio un momento donde alguien hizo lo correcto de manera obvia, ni un momento donde alguien hizo lo incorrecto de manera obvia. Hay una madre atrapada en las consecuencias de decisiones que tomó su hijo. Hay un hijo que puede tener razones para sus demandas legales que no son públicas y que no conocemos en su totalidad. Hay una expareja que ganó sus batallas judiciales y avanza con su carrera. Hay una niña de 2 años que no entiende nada de lo que pasa a su alrededor. En el espectáculo, las historias más simples son las más virales. El malo claro, el bueno claro, el drama sin ambigüedades, pero las historias más verdaderas son las que no tienen esa simpleza. Y la historia del perfil de Christy Nodal esta semana es verdadera de una manera que pocas historias de espectáculos logran ser. Habla de algo que no necesita ser famoso para ser reconocible. Habla de una dimensión de los conflictos familiares que el análisis de redes sociales raramente alcanza. Habla de los costos invisibles de las guerras de imagen que solo se vuelven visibles cuando alguien llega a un perfil y encuentra una sola foto y una descripción que dice «Te espero para siempre. Gracias por estar aquí». Dale like al video si te llegó la historia, que en serio me ayuda un montón a seguir trayéndote el análisis con todos los ángulos que los demás no cuentan. Y en el celular el hype junto al like, ese doble apoyo me llega directo. Deja en los comentarios qué piensas de la historia de Christy, víctima, cómplice o algo mucho más complicado que las dos cosas. Te leo a todas. Nos vemos en el siguiente.